Entonces, nuevamente, tenemos los prismas y teníamos que principalmente tiene dos características. La primera es que es un sólido que tiene dos bases iguales y paralelas. Estas dos bases pueden ser cualquier polígono. En este caso tenemos como ejemplo un prisma de base triangular, ¿sí? Prisma triangular. Las dos bases tienen que ser paralelas. Entonces, si yo tengo esas dos bases así paralelas como en este caso, podemos construir un prisma con, pues, bajo esa definición. Diferente así, por ejemplo, las dos bases no son paralelas. Entonces, si yo tengo las dos bases de esa manera, ya nos damos cuenta que listo, pues es el mismo triángulo, tiene la misma forma, tiene la misma superficie, pero las dos bases, o sea, si yo proyecto una base y proyecto la otra, se van a cruzar. Entonces dejan de ser paralelas. Al dejar de ser paralelas ya no sería un prisma como tal. De pronto una transformación sí, pero el prisma propiamente dicho no lo sería. Las bases pueden ser cualquier polígono. Entonces aquí tomamos un triángulo, pero puede ser un rectángulo, puede ser un, un pentágono, cualquiera. Polígono me puede servir como base, independientemente de que sea regular o irregular. Las caras laterales son paralelogramos y particularmente rectángulos en el caso de que estemos hablando de prismas rectos. ¿Listo? Que era el que teníamos acá graficado. Entonces, si yo uno las líneas, si yo uno los vértices, perdón, entonces me va a quedar el boceto de lo que sería un prisma triangular. Y nos damos cuenta que las caras laterales, o sea, esta que está aquí al frente, ¿sí? Esta que está aquí al frente, y la que quedaría escondida acá en la parte de atrás, ¿sí? Toda esta parte son triángulos, son rectángulos, perdón. También decíamos que dentro de la clasificación de rectángulos están incluidos los cuadrados, ¿no? Los cuadrados son un tipo de rectángulos. Eso en el caso de que sean prismas como tal. Ahora, las caras laterales son rectángulos. También están los antiprismas, que son la misma figura, o sea, voy a, por ejemplo, coger este triángulo, listo, lo voy a duplicar, y entonces un antiprisma es cuando es la misma figura, pero las caras laterales no son rectángulos, sino que son, eh, perdón, estos son prismas oblicuos. Entonces los prismas oblicuos sucede que acá yo uno nuevamente los vértices, ¿sí? Evidentemente cada uno con su correspondiente, y nos vamos a dar cuenta que las caras laterales van a ser paralelogramos. ¿Listo? Aquí se ve fácil en la del fondo, en la cara del fondo, entonces la voy a señalar, que es esta cara que está acá. ¿Sí? Entonces fíjense que esa cara no tiene ángulos rectos, ¿sí? Este ángulo no es recto, sino que es un ángulo de una medida menor a 90 grados, igual que esta, mientras que estos dos son de mayor medida de 90 grados. Entonces ahí las caras laterales son paralelogramos, pero entonces aquí estamos hablando de prisma recto y acá de prisma oblicuo o inclinado. ¿Listo? Pero hoy vamos a hacer énfasis en el prisma recto. Ahora, los prismas pues son un poliedro, ¿sí? Entonces, estos prismas tienen las mismas características que vimos de los poliedros de la semana pasada. Entonces, tiene bases, tiene caras laterales, tiene vértices, tiene aristas, tiene diagonales, ¿sí? Tiene áreas, se le puede calcular el volumen. Como les decía, el nombre de los prismas va ligado a la figura, eso lo voy a escribir, es el nombre del prisma, está ligado a la figura o al polígono de la base. Así, si tenemos la base y el prisma, ¿no? Entonces, si la base es un triángulo, como en esos dos casos estamos hablando de un prisma, entonces, de un prisma triangular. Si la base es un rectángulo, ¿qué nombre recibirá el prisma?
Prisma rectangular. Rectangular o cuadrangular, cualquiera de las dos nos es válido. Entonces, prisma rectangular. Que cuando nos hablan de prisma, directamente cuando tenemos el concepto o el dibujo, no la definición, se nos viene a la mente estos dos, ¿sí? El prisma de Newton, cuando hizo la descomposición de la luz, ¿sí? Que era triangular, que les decía la semana pasada que incluso en algunas ocasiones hay confusión con el tetraedro y piensan que es lo mismo, pero no. Y el rectangular, que es una caja. Ahí tendríamos el prisma rectangular, porque si usted se da cuenta, la base es recta, la otra base también y los lados también, las caras laterales. Sin embargo, no son los únicos, ¿sí? Si la base, vamos en un rectángulo, si la base tiene 5 lados, o sea, si la base es un pentágono, estamos hablando de un prisma pentagonal y pues directamente sabemos que es un pentágono en la base, toca en un solo trazo, un pentágono en la base, un pentágono en la otra base y pues atrasamos. Entonces, las del frente, recordemos que son continuas, las que quedan en la parte posterior son punteadas, ¿sí? Y tendríamos entonces la figura. Entonces, ahí tendríamos, nuevamente, o sea, estos son las dos bases, pentágonos, y las caras laterales, estamos dándonos cuenta que son todas rectángulos. ¿Listo? Entonces cumple la condición. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos los prismas como tal. Y pues así seguiría aumentando. ¿Sí? Entonces, si ahí hablamos de la base es un pentágono, por tanto es pentagonal. El de 6 lados, ¿qué nombre recibiría el prisma que tiene como base una figura de 6 lados? ¿Qué nombre recibe el polígono de 6 lados? El hexágono. El hexágono. Ok. Y el prisma, entonces, ¿qué nombre recibiría? Hexagonal. Hexagonal. ¿Listo? Y así sucesivamente. El de 7 entonces septa. Y lo mismo, el mismo prefijo para los dos, tanto para la base como para el prisma que se genera. ¿Listo? Un dado. Un dado se puede catalogar como prisma. Un cubo se puede catalogar como prisma. Sí, no, porque está en los rectángulos. Sí, exactamente. El cubo también se puede catalogar como prisma. ¿Listo? Porque usted se da cuenta que cumple las condiciones. Tenemos dos bases que son paralelas entre sí y tienen la misma figura y la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Entonces son cuadrados, y las caras laterales son rectángulos. Sí, que estos rectángulos particularmente también son cuadrados, pero son rectángulos. ¿Listo? Cumple la definición de rectángulos, que es tener 4 lados y tener 4 ángulos rectos. Entonces, cumple. ¿Listo? Ese sería un ejemplo, por ejemplo, del prisma rectangular o cuadrangular. ¿Vale? Entonces, eso sería como una contextualización a lo que son los prismas. Para el desarrollo plano de un prisma, pues ya varía, ¿no? O sea, en este caso, si vamos a hablar de un desarrollo plano, tendríamos primero un polígono, ¿cierto? Que el polígono, pues el del cubo ustedes ya lo hicieron la semana pasada, o sea que saben cómo es el del rectangular, pero con los demás pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, el del triangular. Entonces, el del triangular usted necesita evidentemente un triángulo, ¿sí? A partir de los lados de ese triángulo, a partir de los, esperen, lo voy a girar un poquito. A partir de los lados de ese triángulo, pues usted va a construir cada una de las caras. Entonces, una cara para este lado y de esta misma longitud
va a quedar las caras en los otros. Entonces acá la otra cara y hacia acá arriba la otra cara con esa misma longitud. Y en cualquiera de los extremos vuelve a dibujar el triángulo, ¿sí? Para volver a unir en la parte superior. Entonces, desarrollo, todos van a conservar el mismo concepto del cubo. Lo único que va a variar es el número de caras. Ustedes recuerdan que es del cubo, pues así muy, digamos, a la carrera, podría ser esta construcción. Ahí tendríamos el del cubo, ¿sí? O podría ser acá, que es el que uno usualmente encuentra, ese, el del cubo. Pero porque todas las figuras son cuadrados. Entonces acá el desarrollo plano, por ejemplo, para el pentagonal, pues partimos ya no del rectángulo como la base, ni del cuadrado como la base, sino del pentágono. Y una vez tenemos dibujado el pentágono, entonces sobre cada uno de los lados, ¿sí? Y una vez dibujado el pentágono, entonces sobre cada uno de los lados es que vamos a dibujar, ¿sí? Entonces el pentágono es lo que al cuadrado inicial. Entonces acá dibujamos para un lado una cara, pues aquí dibujamos para un lado una cara. Aquí dibujamos para un lado una cara, pues aquí también. Y lo mismo con todos. Y ahí teníamos entonces todas las caras laterales. ¿Qué nos falta? La otra base. ¿Dónde dibujo la otra base? En cualquiera de los extremos. ¿Sí? Entonces yo la puedo dibujar acá. El otro cuadrado lo puedo dibujar acá. ¿Sí? Y me quedaría entonces la otra base que me estaría formando este cubo. Y acá, pues, ¿qué tendría que dibujar? El otro pentágono. Pues, por ejemplo, acá sobre este lado, entonces dibujaría yo el pentágono y ese pentágono es el que me completaría el desarrollo plano. Evidentemente, este pentágono que yo dibujo acá y este tienen que ser del mismo tamaño. Este cuadrado y este cuadrado deben ser del mismo tamaño. Entonces, se conserva la misma estrategia para dibujar el desarrollo plano de un poliedro, pues haciendo la comparación con la que hicimos del cubo. ¿Listo? Bien. Ahí tendríamos entonces como la concepción de lo que es el prisma. Vamos a ver ahora entonces unos prismas. ¿Listo? Diferentes prismas y el desarrollo plano para que pues, nos hagamos a una idea. Entonces, prisma triangular, ¿cierto? Entonces partimos, si ustedes se dan cuenta, la base es un triángulo, las caras laterales son rectángulos, ¿sí? Si miramos el desarrollo plano, se va a cumplir precisamente que tenemos los dos triángulos y las caras laterales, ¿listo? Que este triángulo de la parte inferior se puede dibujar en cualquiera de los otros, cualquiera de las otras bases, es decir, en esta base de acá se puede dibujar o en esta base, va a hacerlo exactamente el mismo proceso, ¿listo? Entonces tendríamos el desarrollo plano y nuestro prisma triangular. Del mismo modo, entonces podemos mirar, ay por Dios, esto no lo quería hacer. Del mismo modo podemos mirar entonces prisma pentagonal de 5 lados. Entonces, acogámoslo así. Fíjense que las dos bases, las dos que están en rojo, son pentágonos. ¿Listo? Las caras laterales, en este caso, son cuadrados, pero como les digo, pueden ser rectángulos. ¿Cómo hago para que sean rectángulos? Pues le dejo más altura. ¿Sí? Entonces, el desarrollo plano nuevamente, fíjense que era lo que habíamos acabado de dibujar. Pentágono inicial, en cada uno de los lados le dibujo las caras laterales y en una de esas caras, no importa en cuál, dibujo nuevamente el pentágono inicial. Y luego ya al construirlo, al otro lado. Y ahí ya me quedaría entonces nuestro prisma pentagonal. Del mismo modo, entonces tenemos el hexagonal de 6 lados, idéntico. Le sumamos un lado, ¿sí? Pero sigue siendo nuevamente entonces el hexágono, las caras laterales, una cara a cada uno de los lados y el desarrollo y el mismo pentágono, perdón, en este caso el mismo hexágono en cualquiera de las caras laterales que dibujamos. Unimos y nos va a quedar igual. Cada vez, entre más lados tenga la base, más parecido va a ser un cilindro, si se dan cuenta. Que es lo mismo que pasa con los polígonos. Entre más lados tenga el polígono, más se va a parecer a una circunferencia. Y ese es con 10 lados. Y ahí tendríamos entonces la figura. El desarrollo plano. Se van a dar cuenta que conserva la misma estructura. Decágono en el centro, una cara lateral en cada uno de los lados del decágono y en cualquiera de esas caras dibujamos otra vez el decágono eh, que es de la base. Y ahí tendríamos entonces el prisma. ¿Listo?
Ahí tendríamos prismas.